Muy buenos días, mi nombre es Sofía Almanza Romero, estudiante del curso de cromatografía, y hoy vengo a presentar el tema de cromatografía líquida y de gases. Bueno, la cromatografía líquida se ocupa de compuestos con presión de vapor baja que no se pueden cromatografiar directamente con la cromatografía de gases. Aquí se puede ver el esquema de un sistema cromatográfico líquido, el cual consiste en bombear a presión elevada un solvente a través de una tubería capilar de acero inoxidable. Al llegar a la válvula se introduce la muestra, la cual casi siempre es un solvente o una solución. Se introduce mediante una jeringuilla en un segmento del tubo capilar. Se acciona la válvula y la muestra se incorpora a la fase móvil. Luego pasa a la precolumna, la cual es un filtro protector que alarga la vida útil de la columna. Está conectada a la columna por una tubería capilar. La columna es de acero inoxidable que contiene la fase estacionaria y allí ocurre la separación cromatográfica ya que está determinada por la afinidad, es decir, los componentes de la muestra que sean polares se van con la fase que sea más polar y lo mismo con si es apolar. Y luego la muestra, cuando ocurre la separación, pasa a los detectores y esta recibe una señal amplificada y aquí se origina el cromatograma. La fase móvil siempre debe ser compatible con el detector. Se debe tener en cuenta factores como el índice de refracción, la viscosidad, la polaridad y la absorción. Entre menor sea la viscosidad, menor presión necesita el solvente para realizar la separación. También el solvente no debe tener impurezas para que ocurra de una mejor forma la separación. Para eliminar impurezas se puede utilizar la desgasificación mediante reflujo, baño ultrasónico o vacío. La columna cromatográfica puede ser la columna clásica, columnas de SBC y columnas de microbore. Las más utilizadas son la clásica y la SBC. Estas se diferencian ya que cada una son de tamaños diferentes. La fase estacionaria pueden ser rellenos inorgánicos, gel de sílice, alúmina, carbón grafitado, sílice modificado, polímeros porosos. Los mecanismos de separación que existen en esta cromatografía son en fase normal. La fase estacionaria es polar y la fase móvil es un solvente orgánico de baja polaridad, no miscible en agua. Está la fase reversa, la cual es la más utilizada, ya que analiza muestras variadas desde polares a no polares y iónicos. La fase estacionaria es menos polar que la fase móvil. Está la fase reversa pariónico, está el intercambio iónico, la cual utiliza gel de sílice modificada o resinas poliméricas. Está también el mecanismo de separación filtración sobre gel, el cual separa mezclas de compuestos con alta masa molecular. La fase estacionaria es de gel de sílice y polímeros orgánicos. Los detectores utilizados para esta cromatografía están los espectrofotométricos UV-Vis, el cual utiliza luz ultravioleta. Está el detector refractométrico, el de fluorescencia, electroquímico, de conductividad en columna, lente térmico, dispersión de luz. Todos estos detectores tienen sus ventajas, sus desventajas. Todos sirven tienen la misma función. Sin embargo, se debe tener en cuenta las características de la fase móvil. Según estas características se pueden utilizar estos detectores. Por ejemplo, el detector de dispersión de luz es un detector universal.
El de conductividad pues, solamente determina compuestos iónicos, de fluorescencia compuestos fluorescentes y así son las características de los detectores. Los modos de operación pueden ser en régimen isocrático, gradiente de presión, programación de flujo y temperatura. El tratamiento de muestras puede ser extracción en fase sólida y microextracción en fase sólida. Aquí se puede ver un esquema detector de UV. Bueno, la cromatografía de gases es un método cromatográfico aplicable a compuestos volátiles. Se basa en la identificación y cuantificación rápida de compuestos que puedan volatilizarse directamente. La más utilizada es la cromatografía a gas líquido. La fase móvil es un gas y la fase estacionaria es un sólido o un líquido que recubre un sólido inerte. Aquí se puede ver el esquema de un sistema de cromatografía de gases, el cual consiste en impulsar a velocidad controlada el gas por una tubería capilar hasta la cámara de inyección a altas temperaturas, donde se introduce la muestra. Se introduce por inyección por una membrana perforable con una microjeringuilla. En la columna ocurre la separación de componentes según la afinidad de cada fase. Esta está conectada al detector, el cual responde a variaciones físicas del gas, y la señal es amplificada mediante el electrómetro, el cual envía la señal al registrador para producir el cromatograma. Existen dos tipos de gases, los portadores, los cuales son nitrógeno, argón, helio, hidrógeno, dióxido de carbono. Se elige según el tipo de detector que se va a utilizar. Los gases auxiliares se utilizan para el sistema de detección por ionización y detección fotométrico de llama. Los prefiltros se utilizan para eliminar las impurezas que tienen los gases, que pueden ser de gel de sílice. Elimina humedad, impurezas orgánicas, entre otros. El manoreductor reduce la presión elevada del gas antes de que llegue al cromatógrafo. Aquí también se puede observar la cámara de inyección clásica. Las cámaras de inyección. Hay de dos tipos, para para columnas empacadas e inyección en la columna. Existen varios tipos de cámaras de inyección, como es inyección en columna, splitless, en columna fría, con programación de temperatura de vaporizador. Todas tienen diferentes características, pero tienen en común que todas tienen la función de ingresar la muestra a la columna. La columna puede ser de vidrio, acero inoxidable, cobre, entre otras. Existen dos tipos, columnas empacadas y columnas capilares. Las columnas empacadas son las que en la fase estacionaria recubre un sólido inerte. La fase estacionaria en columnas empacadas debe ser selectiva, líquida, estable, debe mejorar bien el soporte. Los factores que influyen puede ser la temperatura de uso de la fase estacionaria, la polaridad, las interacciones, entre otros factores. Las columnas capilares son columnas de diámetro muy pequeño. En la fase estacionaria se clasifica en columna capilar con soporte recubierto de sílice fundido, el cual está adherido al interior del capilar. El horno, la columna está situada dentro de un horno aislado. Térmicamente tiene una temperatura fija, es isotérmico. La temperatura es programada, es práctica y sencillo. Los detectores tienen las siguientes características: deben tener estabilidad, sensibilidad, límite de detección, respuesta lineal, volumen interno del detector, debe tener un buen volumen. Estos dispositivos, al igual que en la cromatografía anterior, se encargan de señalar la presencia y medir la concentración de los solutos.
Estos miden una propiedad física de un gas, es por eso que se debe elegir la fase móvil que sea muy parecida a la propiedad que mide el detector. Los tipos de detectores son de conductividad térmica, ionización por llama, de captura electrónica, termoiónico, fotométrico de llama, amplificador y fotométrico de llama. También está el amplificador y el registrador. Todos estos detectores detectan componentes según la función de cada uno o según la propiedad física que estudien. Aquí se pueden observar los tipos de detectores que existen en cromatografía de gases, y el tratamiento de muestra puede ser por derivatización, el cual mejora las propiedades de los compuestos, y está la microextracción en fase sólida, entre otras técnicas. La cromatografía de gases y de columnas son muy parecidas, ya que ambas se necesitan de equipos para detectar los componentes de una muestra. También son muy parecidos en los parámetros de análisis. Aquí se puede ver un cromatograma, el cual explica ciertos factores como son el número de platos teóricos, altura de platos teóricos, la constante distribución, factor de selectividad, resolución. Está el tiempo de retención, tiempo muerto, límite de detección, límite de cuantificación. Estos factores se pueden calcular según los datos que arroja el cromatograma. Para la cromatografía de gases se utilizan métodos de identificación y cuantificación como comparación de los tiempos de retención por patrón externo, anchura de altura media por curva de calibración, enriquecimiento del pico por patrón interno, acoplamiento por espectrometría de masas, por normalización interna. También también se emplea en uso de columnas con diferente polaridad, varios detectores, patrón seguido de transesterificación, desplazamiento, entre otros. En cromatografía líquida se utiliza análisis cualitativo por comparación de tiempos de retención, anchura de altura media, enriquecimiento del pico, acoplamiento con otras técnicas. Para análisis cuantitativo se usa la altura máxima del pico, el área del pico. Los métodos más usados son por curva de calibración, el cual es un método exacto. También está el método de patrón interno, el cual es obligatorio cuando los datos requieren de gran confiabilidad. El método de patrón externo es usado en determinaciones que no requieren mucha exactitud. Está el método de normalización interna, el cual se aplica cuando los componentes están representados en el cromatograma. Límite de detección y límite de cuantificación, el cual el límite de cuantificación es la concentración más pequeña, y el límite de detección es la concentración menor que puede cuantificarse de forma confiable. Aquí están las referencias bibliográficas, y como se mencionó, son muy parecidos tanto en la forma de cuantificación, en los análisis y en los equipos necesarios para su cuantificación. Muchas gracias por su atención.